gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y saber que el Señor ha sido bueno y el Señor ha sido fiel, que nos ha guardado. Un gusto ver a Huguito. Huguito, gusto verte, viene con su esposa, ¿verdad? Y con su hijo, que Dios les bendiga. La hija de nuestro hermano Natanael, se me fue ahorita el nombre, pero que el Señor les guarde y les bendiga. Un gusto verlos, Dios los bendiga. Voy a pedirle que abra su Biblia, hermana o hermanos, por favor, en el libro de Gálatas, o la epístola a los Gálatas, capítulo 5. Versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y rogamos que tu Espíritu Santo venga a hablar a nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Nayeli, ya me acordé. No, Nayeli. Estoy ahorita. Dije es Karina, Isabel y Nayeli. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermano, es la verdadera libertad en Cristo. Y cuenta una historia que en tiempos, hermano, de la esclavitud, allá por el siglo XIX, un hombre con dinero veía el sufrimiento de los esclavos, cómo estos eran tratados por sus amos. Un día, este hombre decidió hacer algo diferente y se decidió a comprar un esclavo. Nunca había comprado uno porque él estaba en contra de estas acciones de la esclavitud. La historia dice que este hombre escogió al mejor esclavo, al más caro, al más fuerte, al más dotado, uno más o menos como yo. Una vez en sus manos, le dijo al esclavo: te compré, ahora quedas libre. El esclavo lo miró incrédulo, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo iba a golpear. Queda libre, vete, le ordenó el amo. El esclavo, aún incrédulo, comenzó a correr en búsqueda de su libertad. A su vez tenía miedo de ser alcanzado por su amo. Luego de correr mucho camino, este hombre paró, se detuvo y pensó que debería de volver con su comprador. Al llegar a él le dijo: yo era esclavo, tú me compraste a buen precio, quedé libre y en mi libertad he decidido servirte por el resto de mis días. Y desde ese día comenzó a servirle. Él fue feliz, pues su amo, como no era como los otros, le daba lo que él siempre había necesitado, que eso era amor. El libro de Gálatas, hermano, es conocido como la carta de la libertad cristiana. El libro es una de las epístolas del apóstol más corta que hay. En una Biblia común o regular ocupa tan solo unas 8 páginas de 2 columnas. Y usted la puede leer sin problema en unos 20 minutos. Con todo ello, es uno de los pocos libros que han tenido gran influencia en la historia del género humano. Algunos conocedores expresan que tanto es su influencia en el cristianismo que pudo haber quedado como una de las tantas sectas judías como el pensamiento occidental, permanecer en las sombras del paganismo si esta carta no hubiera existido o se hubiera escrito.
La epístola a los Gálatas se afirma que fue engendrado en la idea primordial de la libertad cristiana del judaísmo, y se dice que fue lanzado en una carrera misionera, siendo esta carta la piedra angular del protestante al señalar que la salvación es por gracia, sin dejar de lado que también es libremente concedida por Dios, en respuesta, hermano, a la fe fundada en su persona por revelación del mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Dios no es un invento ingenioso para lograr o encubrir o simular algo, sino que Él es la divina manifestación de la verdad eterna revelada al hombre a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habla a nosotros y nos revela la verdad de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que nos hace conscientes de pecado. Es el Espíritu Santo que trae a nosotros la necesidad de acercarnos, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso. Algo que podemos ver en esta epístola es como el ahora apóstol Pablo, hermano, que antes era conocido por Saulo, expone acerca de la libertad que él disfrutó y que hoy cada uno de nosotros somos testigos, hermano, y que disfrutamos después de haber vivido una gran parte de la vida en esclavitud y muchas veces una vida muy legalista. Las iglesias de Galacia en su momento habían experimentado la verdadera libertad que se encuentra a través del mensaje de salvación. Pero por un momento parece que les volvía a ser atractiva esa vida legalista. ¿Cuál fue la razón de que ellos estuvieran volteando nuevamente atrás? Bueno, al lugar llegaron misioneros judaizantes que comenzaron a atacar esa libertad que se encuentra en Cristo y empezaron a atacar también sus enseñanzas, como también empezaron a atacar la vida de Pablo. Y es triste, pero poco a poco ellos comenzaban a poner atención a esas falsas doctrinas, juntamente con sus prácticas, y también hacían mucho caso a lo que se hablaba acerca de la persona del apóstol. Ante eso y con el carácter de un verdadero hijo de Dios, Pablo sale en su defensa, hermano, como en defensa de la enseñanza, pidiéndole a los hombres de ese lugar que abran bien sus ojos, que tengan muy atentos sus oídos y que abran su entendimiento para darse cuenta que no podían ser despojados o dejarse quitar de una manera muy fraudulenta la libertad que por derecho les correspondía. Como cristianos lavados con la sangre de Cristo, ya no somos esclavos, hermanos, de ningún legalismo ni de sus prácticas. Porque en Cristo Jesús somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres. Pero necesitamos cuidarnos porque el enemigo, hermano, anda buscando nuevamente a quien traer a esclavitud. Como lo mencioné, algunos cristianos de Galacia estaban ya en prácticas y acciones para tener, según las enseñanzas de los judaizantes, pertenencia y salvación como pueblo de Dios. Y en contraparte el apóstol busca, hermano, que ellos entiendan que la nueva vida que tenían en Cristo, tan gozosa y espontánea, no fuera ensombrecida, hermano, por la imposición innecesaria de argumentos y ceremonias ajenos a lo que era la salvación. Él buscaba que ellos se mantuvieran firmes en la libertad que habían recibido en Cristo Jesús. Yo quiero felicitar a los hermanos que ayer tomaron esa decisión de bajar a las aguas, pero también decirles que no pierdan esa libertad en Cristo, que se mantengan firmes. Es por eso, hermano, que en nuestra base bíblica hay una exhortación para que las iglesias de aquel tiempo como nosotros nos mantengamos en esa verdadera libertad que hay en Cristo. En el griego la palabra libertad es eleuteria
que hace referencia, hermano, a una libertad, escúcheme bien, una libertad no condicional. Hoy, ¿verdad? Los procesos legales dan, o los procesos de justicia dan una libertad condicionada. Y esto lo marca el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cierto o no, licenciado? No estoy mal. Así lo marca. Pero en Cristo, escúcheme, es una libertad, hermano, que no tiene condición. No tiene condición. Pero es una libertad que habla de una condición que nosotros debemos de tomar en el buen sentido. ¿Por qué? Porque esa libertad nosotros la debemos de comprender bien. Porque muchos, a veces en esa libertad que el Señor nos ha dado, la quieren utilizar para seguir en sus deleites. Seguir en lo que a ellos les parece que es lo correcto. Y no es así. No es así. El capítulo 5 de este mismo libro de Gálatas, en el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí vemos que esta epístola de Gálatas menciona dos tipos de libertad: la libertad para pecar y la libertad para servir. Y lo que Pablo busca es que entiendan las iglesias que esa libertad que ahora tienen y que nosotros también, hermano, no es para volver a acciones pasadas. De ahí fuimos sacados. No podemos volver atrás. Y hablando específicamente de los de Galacia, el apóstol les hace ver que fueron rescatados, hermanos, de ese dominio, de los apetitos y pasiones pecaminosas que los ponían a ellos en un estado de calamidad y muerte. Su cultura o su costumbre de ellos era que ellos eran muy borrachos, muy borrachos. Y dentro de esas borracheras que se ponían, les gustaba practicar las orgías. Por eso Pablo les recuerda que la libertad que se recibe por parte de Cristo debemos de permitir que sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y vamos a ser guiados a hacer siempre lo correcto. Además de ayudarnos a glorificar a Dios. Y entonces nos llevará también a servir a otros. Un ejemplo claro, hermano, de libertad y de servicio lo encontramos en el Señor Jesús. El Señor Jesucristo siempre dio sus espacios para la comunión con el Padre, le buscaba su dirección, buscaba que Él fuera el quien le guiara. ¿Y qué decir del servicio? El Señor nos puso un claro ejemplo de cómo debemos de servir. Recordemos aquellas palabras que les dijo a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, que las encontramos en Marcos 10:45, cuando les dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos están dispuestos a servir, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a servir a su hermano? ¿Cuántos están dispuestos a ir a dar su vida llevando el mensaje de salvación a favor de muchos? En estas palabras del Señor Jesucristo, hermano, vemos ahí el fundamento de nuestra salvación y de nuestra verdadera libertad. ¿Por qué? Porque el rescate, hermano,
Era el precio a pagar por la libertad de un esclavo. Jesús pagó el rescate por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús lo pagó, ya que nosotros éramos incapaces de hacerlo. Por mucho dinero que tú tengas, por mucha preparación que tú tengas, por muy buenas obras que tú hagas, eso no era suficiente, hermano. Nada de eso era suficiente. Lo único que podía darnos libertad era su muerte. Y fue así que por amor el Hijo de Dios vino a este mundo, entregó su vida en la cruz del Calvario, pagando el precio, ¿sí? Precio de sangre por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? La libertad, hermano, es una dotación positiva. Y lo que deberían de comprender los de Galacia y comprender y tener claro era que lo que la ley no pudo hacer, Dios lo había hecho a través de Jesucristo y de su Espíritu. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Lo que debemos de comprender con esto, hermano, es que la libertad verdadera solo la vive aquel que anda en el Espíritu del Señor. Esa es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque en el cristiano a través del Espíritu Santo se va desarrollando el fruto del Espíritu. Bondad, paz, templanza, mansedumbre, gozo. Y cuando esto se va desarrollando en nuestra vida, en nosotros hay gratitud y comenzamos a servir. Y siempre vamos a buscar hacer la voluntad del Padre. Porque la persona que realmente es libre ya no actúa más por coacción o ya no actúa más a la fuerza. O como nos dicen a veces, ¿verdad? Como cuando aceptamos a Cristo, te están lavando ahí el cerebro. No actuamos por eso, porque nos lavaron el cerebro. Ahora actuamos porque somos una persona, ¿verdad? Que dentro de esa comprensión servimos al Señor con alegría. Servimos con gozo, ¿verdad? Voluntariamente, ¿verdad? Porque nace de nuestro corazón ser agradecidos con el Señor. Y lo más hermoso que yo siempre no me canso de decir es que en esa libertad, hermano, tenemos entrada ante el trono de la gracia, donde siempre hallaremos, hermano, ese oportuno socorro para nuestras vidas. Qué grande bendición. Y es un texto que en estos días pues, tenemos que hacerlo muy de nosotros. Está muy complicado las cosas, está muy complicada la situación. Pero en Cristo Señor somos más que vencedores. La libertad en Cristo, hermano, siempre será de grande bendición para el que cree en Él. Después de ser hombres y mujeres marcados a pagar por nuestros pecados, Cristo viene a justificar nuestra culpa y se complementa una vida totalmente completa para el creyente. Y es que la justificación, hermano, trae como bendición esa libertad. Somos libres. Pablo es claro al enfatizar que es Cristo mismo el que nos da la libertad. Ya les dije, en ningún momento nuestros esfuerzos o méritos tienen que ver ahí. Nada de nosotros tiene que ver ahí. Es Cristo por medio de hacerse maldición por nosotros y que toma nuestro lugar en la cruz y por medio de su sangre, hermano, y a través de la obra de su Espíritu que nos da esa libertad a cada uno de nosotros.
Por eso en un momento el mismo Pablo escribe en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿ahí qué? Ahí hay libertad. Iglesia, necesitamos permanecer en esa libertad. No la perdamos. Perseveremos en la lucha contra las acechanzas del enemigo y todo aquello que de pronto quiere regresarnos o quitarnos, ¿verdad? Esa libertad y volvernos a esa esclavitud. Los Gálatas habían estado caminando de una manera excepcional, pero se estaban desviando. Hermanos, hoy es tiempo de reflexionar y buscar de Dios. Las nuevas leyes de gobierno, hermano, ante los ojos del mundo, parecen ser atractivas, muy atractivas, que porque respetan los derechos humanos, que por esto, que por lo otro, y suelen ser atractivas. Pero la realidad es que lo único que están haciendo es esclavizar a las personas al pecado. Reflexionemos y tengamos cuidado, hermano, de estas trampas. Jóvenes, abran bien sus ojos, porque a ustedes les va a tocar muchas de estas leyes. Busquen del Señor. El aborto es contra el Señor. Es contra. Nosotros no estamos para dar o quitar la vida. El Señor tiene planes y propósitos para cada uno. Y Él es el que la da y Él es el que la quita. Nadie más. El homosexualismo es pecado. Nada de que la ideología de género. Nada de eso. Tengamos cuidado y conservemos nuestra libertad en Cristo Jesús. Por eso la parte baja del versículo 1 donde leímos, escribe Pablo, no estéis sujetos de nuevo al yugo de ¿qué? De esclavitud. Pablo aquí hace referencia al yugo de la ley, incluyendo sus múltiples regulaciones que muchas veces eran aumentadas por las tradiciones de la hechura humana. Los gálatas en su mayoría eran paganos. Habían estado sujetos a reglamentos y regulaciones pertenecientes a su religión pagana de antes. Por ese motivo son motivados para que ellos, que fueron liberados de ese yugo insoportable del paganismo, hermano, no deberían de tratar de cargar otro yugo similar que era el judaísmo. Iglesia, debemos de estar en estos días firmes contra los oponentes y continuar siempre de esa manera. Los oponentes pueden ser también muchas otras cosas. Los oponentes querrán hacerte desmayar, querrán hacerte flaquear. Cada uno de nosotros pasamos por circunstancias diferentes y muchas veces en nuestras fuerzas sentimos que ya no podremos salir adelante. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se nos ha ido el tiempo y voy en la introducción. ¿Qué hacemos? Se quedan al otro culto, dice el pastor. Tengo que cerrar. ¿Cómo está tu libertad? ¿Está en Cristo?
o vas camino al yugo de esclavitud. La libertad en el Señor, hermano, nos invita a ser fuertes en Él, a permanecer. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Mantengámonos en el Señor. La verdadera libertad nos invita, hermanos, a ser santos como Dios es santo. La santidad es la esencia del Señor. Su ser está completamente, hermanos, años luz del pecado, por hacer alguna comparación, ya que la santidad, hermano, es lo que impregna todo el ser de Dios y es lo que va dando forma a sus atributos. Él es diferente a todo lo que pueda existir. Por eso también a nosotros nos invita a ser diferentes a lo que el mundo vive. Recordemos que sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Y la verdadera libertad, hermano, nos invita a ser fieles al Señor hasta la muerte. Dicen unas palabras muy sabias que encontré. Creyente es aquel que confía y cree en Dios. Pero creyente fiel es aquel en quien Dios puede confiar. ¿Dios puede confiar en ti? ¿Sí? Te lo dejo ahí. Disfrutemos de esa libertad verdadera que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y el Señor nos ayude, hermanos, a estar firmes hasta el día de su venida. Puestos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Si hay alguno que su libertad como que parece que la está llevando por mal camino, es el tiempo de pedirle perdón a Dios. Y decir al Señor, ya no quiero ser esclavo, de ahí fui rescatado, ¿qué necesidad hay de volver? ¿Estás pasando alguna enfermedad? El Señor te quiere hacer libre. ¿Tienes algún problema? El Señor te quiere hacer libre. Ahí está la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si oramos 2 minutos para darle gracias a Dios por su palabra? Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Señor. La verdadera libertad solamente se encuentra en ti, Señor Jesucristo. Porque por tus llagas hemos sido sanados, por tu sangre hemos sido limpiados, Padre Celestial, y nos has rescatado, Señor, de las tinieblas a la luz. La prueba, los días son difíciles, la lucha es constante, pero sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Yo te quiero pedir en esta mañana, Señor, si hay alguno de mis hermanos que tenga alguna necesidad, Padre Celestial, yo te pido que tú lo traigas a esa libertad verdadera en Cristo Jesús. Si está pasando por una opresión, si está pasando por alguna enfermedad, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea libre, Padre Celestial. Que tu mano de poder, Señor, toque su vida, toque su corazón, toque su cuerpo, Señor. Pero si alguno también necesita, Señor, volverse a ti, Padre Celestial, rogamos que esa misericordia tuya, Padre, le levante en el nombre de Cristo Jesús y que de aquí en adelante, Señor, pueda ser un hijo tuyo, Padre, que vive en fe, que vive en esa fidelidad y que luchará, Señor, por siempre mantenerse en esa santidad, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esa libertad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que en esa libertad un día llegaremos delante de tu presencia. Pero necesitamos esforzarnos y ser valientes. Gracias por tu palabra. Y a ti daremos por siempre toda la gloria y la honra. Amén y amén.